Ahora les hablaré sobre los efectos vasculares de la cafeína. Para esta presentación quiero manifestar que este simposio es financiado por Café Colombia. De resto no tengo ningún otro conflicto de interés. En el año 1894, The British Medical Journal describió los primeros efectos del té, el café y el chocolate. Y 127 años después nos encontramos aquí reunidos hablando del simposio Café y Salud, gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna y a Café de Colombia, cosa que antes no había ocurrido. Hacia la década de los 50 y los 60, los primeros estudios científicos para este momento, publicados en Circulation y en el American Journal of Epidemiology, describen los efectos adversos del café. De hecho, el consumo de café incrementaba la mortalidad y estos estudios tuvieron un gran impacto sin tener en cuenta lo que hoy en día cuando podemos analizarlos. Estudios que tenían un reclutamiento inadecuado de pacientes con criterios de inclusión y exclusión no claros, con sesgos de selección, cálculo de la muestra, tipo de muestreo inadecuados, emparejamiento con grupos de control, estrategias de búsqueda de individuos con fallas, pruebas estadísticas inadecuadas, no hay un valor de significancia estadística, no hay una relación dosis-respuesta, hay un análisis e interpretación de los resultados deficientes y donde de hecho se confundía la mortalidad del consumo de café con el consumo de tabaco en la época en que el consumo de tabaco todavía no estaba adecuadamente estudiado. Esta información fue transmitida de generación en generación, donde el café era nocivo para la salud. Sin embargo, en 1989, el doctor Rosmarin describe en esta publicación por primera vez que los estudios epidemiológicos con resultados sobre el café eran contradictorios y en enfermedades del corazón, que el efecto del café en los lípidos séricos no parecía ser debido a la cafeína, que la ingestión crónica del café no producía hipertensión, que el café podría ser un potencial para inducir arritmias cardíacas y hasta el momento la evidencia más convincente sugería que al menos en cantidades moderadas el café podría ser una bebida segura. Hoy en día se sabe que la cafeína tiene un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio y sobre todo un efecto vasodilatador. El efecto más estudiado es el efecto vasodilatador, ya que inhibe los canales de calcio dependientes de voltaje, inhibe el receptor del IP3 y aumenta el calcio no contráctil dentro de la célula, tiene una acción antifosfodiesterasa, una acumulación del AMP cíclico, disminuye el calcio citoplasmático, inhibe la quinasa de la cadena ligera de la miosina y favorece el acúmulo de la fosfatasa en las células de músculo liso vascular. Pero también tiene unos efectos antioxidantes gracias a los ácidos clorogénicos, ferúlico y polifenoles, con un incremento de la glutatión en plasma y un efecto antiinflamatorio al inhibir la enzima ADP ribosa, la polimerasa 1. De hecho, posteriormente, estos hallazgos en 1995 describieron a nivel in vitro cómo la cafeína producía un efecto vasodilatador tanto en arterias con endotelio funcionando como en endotelio disfuncionante. Posteriormente, fue en el año 2010 cuando logramos describir nosotros en el Laboratorio de Investigación en Función Vascular los efectos de la cafeína en las células de músculo liso endotelial por un efecto directo, indirecto y a nivel del endotelio por un efecto directo, donde vemos cómo el café que contiene sustancias como la cafeína, los ácidos clorogénicos y la hidroxi, eh, hidroxi, hidroquina, donde la cafeína puede inhibir los receptores de la adenosina A1 y la adenosina A2, puede producir un incremento del calcio citoplasmático, puede bloquear los receptores del calcio dependiente de voltaje, inhibe la fosfodiesterasa, incrementando el AMP cíclico y produciendo un efecto vasodilatador. A nivel endotelial, incrementa la expresión de la óxido nítrico sintasa y a nivel de la célula de músculo liso, inhibe la fosfodiesterasa, incrementando el AMP cíclico.
Por lo tanto, la cafeína podría tener un efecto directo e indirecto en las células de músculo liso vascular al inducir vasodilatación. Los ácidos clorogénicos, al producir un efecto de inhibir las especies reactivas de oxígeno, y la hidroquinona lo que hace es un efecto adverso. Parece que aquel café que tiene mayores cantidad de esta sustancia puede favorecer el efecto prooxidante y podría explicar por qué algunos estudios podrían tener unos resultados contradictorios de tener una disfunción endotelial o incrementar la presión arterial. De hecho, en estudios experimentales realizados en la Fundación Cardioinfantil en modelos de conejos con arterias sanas, vemos cómo en arterias sanas que tienen una respuesta a la acetilcolina de vasodilatación, vemos cómo responden también a la nitroglicerina, y cuando le administramos cafeína in vitro obtenida en laboratorio, vemos como las dosis progresivas de cafeína inducen una vasodilatación en arterias precontraídas con cloruro de potasio. Lo mismo pasa en arterias que están enfermas con aterosclerosis, en modelos ateroscleróticos con hiperlipidémicos. Como hay disfunción endotelial al no responder a la acetilcolina, se produce la vasodilatación con nitroglicerina y también se produce la vasodilatación en presencia de cafeína. Este mismo efecto lo vemos en anillos de arterias mamarias de pacientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica, donde la cafeína y la nitroglicerina producen una vasodilatación, y cómo la cafeína induce vasodilatación en anillos de arteria mamaria interna independientemente si hay disfunción endotelial o no. Posteriormente, se ha demostrado cómo in vivo la vasodilatación mediada por flujo, cómo se obtiene la cafeína en comparación con los grupos control y placebo, produce una vasodilatación mediada por flujo, produce un incremento de la adiponectina y produce una reducción de las proteínas C reactiva, lo cual se ha demostrado de manera significativa el impacto que podría tener el consumo de cafeína en los diferentes marcadores inflamatorios que ha sido motivo de investigación reciente, y cómo podría tener algún efecto neutro en el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, proteína C reactiva, adiponectina y otros, y va a depender probablemente también del efecto no solamente de la cafeína, sino también de los ácidos clorogénicos. Hemos evaluado el efecto del consumo de café en una población sana, tanto con café descafeinado como con café cafeinado, un café reconocido por la Federación Nacional de Cafeteros, donde vemos cómo el consumo de café no afecta en forma significativa la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, en comparación el café con cafeína y el café descafeinado, cómo la presión arterial central sistólica puede incrementar ligeramente en 3 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica central, la presión arterial diastólica principalmente a los 30 minutos, pero se normaliza a los 60 minutos, como la presión de pulso en los pacientes con el café descafeinado baja aproximadamente unos 3 milímetros a los 60 minutos, y no hay un mayor cambio en la presión de pulso a nivel central. La velocidad de onda de pulso como un signo de rigidez arterial no se observa con un mayor impacto entre el consumo de café con cafeína y descafeinado medido por un método oscilométrico. Estudios de metaanálisis han evaluado el riesgo de hipertensión arterial en relación con la dosis respuesta al café, y se observa que a mayor consumo de café, el riesgo de hipertensión arterial es cada vez menor. La dosis respuesta mostró una relación no lineal entre el consumo de café y el riesgo de hipertensión arterial, y el consumo habitual de 1 a 2 tazas de café al día en comparación con no beber no se asoció con el riesgo de hipertensión arterial. Un consumo habitual de 3 tazas de café al día tiene un efecto protector significativo, y se observó que el efecto benéfico es mayor a mayor consumo. En Brasil se realizó un metaanálisis de 36 estudios en 1.279.000 participantes,
de los cuales 28.347 casos eran nuevos de enfermedad arterial coronaria, y se demostró cómo el consumo del café tiene una asociación inversa con el calcio score coronario mayor de 100. A mayor ingesta hay un menor calcio, depósitos de calcio en las arterias coronarias. Los efectos fisiológicos de la cafeína en el sistema cardiovascular se resumen en esta gráfica, donde la cafeína, al inhibir la fosfodiesterasa, inhibe el receptor de adenosina, se libera una noradrenalina, principalmente en las terminales nerviosas simpáticas, a una inhibición del calcio a nivel intracelular, y se altera la sensibilidad del calcio en los miofilamentos, y los efectos agudos podrían ser un incremento en la inotropía, del automatismo, de la actividad proarrítmica, y un incremento ligero de la presión arterial. Sin embargo, el consumo crónico del café en consumidores habituales, el consumo de cafeína reduce la enfermedad arterial coronaria, reduce la incidencia de diabetes, de falla cardíaca, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, reduce la fibrilación auricular, no tiene efecto significativo en la presión arterial y reduce la incidencia de accidentes cerebrovascular. Y probablemente esto es uno de los factores por qué la revista National Geographic describe a la cafeína como la droga perfecta. Recientemente, hace un par de años, se describe cómo el consumo de café se asocia a una reducción en la incidencia de diabetes tipo 2, cómo el consumo de café se reduce la mortalidad, y el cigarrillo anula estos beneficios del café, y a medida que aumenta el consumo de café con la edad, se reduce también la probabilidad de muerte. A mayor consumo de tazas de café, hay un mayor impacto en reducción de la mortalidad. Y uno de los aspectos importantes es el impacto que puede tener el consumo de café en la diabetes mellitus, que es motivo de gran investigación en la actualidad, donde se ha visto que tiene efectos benéficos porque se asocia negativamente el consumo de café con la diabetes mellitus y el síndrome metabólico. El café induce un efecto antioxidante y un aumento en la sensibilidad a la insulina. La cafeína ejerce un aumento de la expresión de proteínas desacoplantes y la oxidación de lípidos, induce concentraciones más bajas del péptido C en ayunas, y los ácidos clorogénicos y los polifenoles son más prevalentes en el café, pero no en la cafeína, lo que contribuye al aumento en la secreción del GLP-1. Las investigaciones apoyan el uso potencial del café contra la diabetes y la hiperglicemia, pero aún se requieren con urgencia más estudios para comprobar eso. De hecho, 121 años después de la publicación del British Medical Journal, el Comité de Guías americano describe que existe una fuerte evidencia acerca del consumo de café en rango moderado, entre 3 a 5 tazas al día o menos de 400 miligramos al día, no está asociado con un aumento de riesgos para la salud a largo plazo entre los individuos sanos. De hecho, genera un menor riesgo de diabetes, menor riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos sanos, menor riesgo de enfermedad de Parkinson. El consumo moderado de café es considerado como un patrón de dieta saludable, y se hace una alerta al consumo de las bebidas energizantes. De hecho, también se hace una publicación bastante importante con base en el cual en Canadá, en el año 2007, se recomienda el consumo de cafeína como un efecto potencialmente saludable, y en niños entre 4 a 6 años se podría consumir hasta 45 miligramos al día, de 7 a 9 años 62 miligramos al día, de 10 a 12 años 85 miligramos al día, y de hecho en algunas mujeres que se encuentran en embarazo, un riesgo en lactancia, se debería evitar su consumo. En Estados Unidos, el consumo moderado de café entre 5 a 8 tazas al día, onzas al día, podría proveer 400 miligramos al día, lo cual podría ser considerado como un patrón de bebida saludable. Por lo tanto, los efectos cardiovasculares de la cafeína dependen de múltiples factores: los polimorfismos genéticos, el sistema citocromo P450, medicamentos, alimentos, factores individuales, enfermedades hepáticas, exposiciones ambientales, el consumo o no en forma habitual a la cafeína y el consumo en reposo en ejercicio, lo que podría explicar resultados controversiales en algunos estudios clínicos.
En conclusión, desde finales del siglo XIX, el café ha sido implicado por tener efectos adversos en la salud humana. El consumo de café ha demostrado ser benéfico para la salud vascular. La cafeína es un vasodilatador arterial en modelos animales y en modelos humanos sanos y enfermos. El mecanismo de vasodilatación es mixto, dependiente o independiente del endotelio. Nuevos estudios ofrecerán resultados de posibles efectos antitrombóticos, antiinflamatorios y antioxidantes a nivel vascular independientes de la cafeína. La cafeína podría tener un efecto vasculoprotector y curiosamente se ha demostrado que existen asociaciones de tipo de curva en J o en U de la ingesta del café con el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular. Muchas gracias.